Bueno, vamos a platicar con el doctor Benjamín Ruiz Loyola. Él es miembro del Comité Asesor en Educación y Divulgación sobre Armas Químicas de la Organización para la Prohibición, que fue parte del equipo inspector de armas en Irak en 2003. Saludo con mucho gusto al doctor Ruiz Loyola. Gracias, doctor. Gracias, Oscar Mario, por la oportunidad. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Gracias. Bueno, ¿qué significa esto de clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva? ¿Es congruente? ¿Hace sentido? ¿Cómo lo ve usted? Mira, el problema con el fentanilo es que es un compuesto que tiene dos tipos de uso. Por un lado, tiene un uso perfectamente legal, civil, porque es el mejor anestésico que hay, sobre todo para casos de cirugía mayor. Pero también, obviamente, cuando se utiliza en exceso, pues es una droga que termina al cuerpo y puede inclusive causar la muerte. Desde ese punto de vista, en algún momento, en 2002, las fuerzas especiales rusas utilizaron fentanilo, entre otros compuestos, para controlar un ataque terrorista, dirían algunos, libertario, dirían otros, en un teatro de Moscú, en donde habían tomado más de 800 rehenes. Se utilizó precisamente como arma a nivel incapacitante, aunque obviamente hubo mucha gente muerta. Desde ese momento se empezó a hablar del fentanilo como un arma química por el potencial que tiene. Y aunque no esté incluido en el listado de armas químicas de la Convención para la Prohibición de Armas Químicas, se le ha considerado como un arma química desde el punto de vista dual. Y en consecuencia, esto es un ardid político, porque estamos hablando de que cuando se le usó fue hace 23 años, y pues lo que se está buscando es tener argumentos políticos para poder combatir al fentanilo con otras formas que no impliquen el control interno. ¿A qué me refiero con el control interno? Con que se quiere acabar con el fentanilo desde el punto de vista de el origen y el tráfico, pero no se combate al consumo, ni se combate la corrupción interna dentro de los países consumidores. Oiga, le están preguntando, doctor, es más interesante. Dice, ¿quién inventó el fentanilo y dónde se fabrica? El fentanilo se inventó buscando precisamente un compuesto que fuera más efectivo en cuanto a su capacidad anestésica y analgésica. Esto tiene mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo. Lo que es algo relativamente novedoso es su uso a partir de que se empezaron a utilizar los opiáceos u opioides, como se les quiera llamar, como sustitutos de la cocaína o de la morfina. A partir de entonces se han buscado muchos compuestos similares a la cocaína, a la heroína, para usarlos como drogas. ¿Quién lo produce legalmente? Se produce en México, se produce en Estados Unidos, se produce en muchos lugares en donde hay industria farmacéutica. Es decir, las industrias farmacéuticas lo producen legalmente con dosis perfectamente establecidas. Los empaques dicen exactamente cuánto tiene de dosis y se puede utilizar con toda seguridad por un médico. El problema es que cuando se produce
y legalmente no hay control de calidad, por lo tanto no se sabe cuánto hay en cada pastilla o en cada inyección, y esto puede ser causa de una sobredosis accidental. Y el problema es que es aproximadamente entre 100 y 400 veces más activo que la cocaína. Entonces, lo que te hace 1 miligramo de cocaína, que ya es una dosis alta, lo puedes obtener con 100 veces menos. Entonces, ese es el problema. El problema está, como diría Paracelso, en la dosis. Si está perfectamente controlado por un médico y elaborado por una industria farmacéutica bien establecida, sabes exactamente cuánto se está utilizando. Si lo compras en la calle con cualquier traficante, no tienes la menor idea y estás en un altísimo riesgo. Pero ¿cuál es la sustancia más mortífera que incluye una? ¿Son pastillas? Se puede fabricar como pastilla y se puede fabricar como líquido para inyectarse. Depende de la manera en que se vaya a traficar, porque también depende mucho de cómo se le haga pasar las fronteras para después distribuirlo a los consumidores. Entonces hay consumidores fiesteros que lo utilizan en las fiestas y hay consumidores que ya son completamente adictos y entonces es mucho más rápida la acción cuando se lo inyectan. Entonces, eh, depende del mercado. ¿Pero cuál sería la sustancia más letal? Bueno, lo que pasa es que todo depende mucho, ¿no? Eh, en función de qué queremos decir que sea la sustancia más letal, porque el fentanilo es bastante malo, pero un compuesto como el agente neurotóxico llamado BX es bastante malo. El sarín, por ejemplo, una cantidad digamos, 1 mililitro que penetre por la piel te puede matar en dos minutos. Entonces, esa arma química te puede matar más rápido que el fentanilo, pero nuevamente todo depende de cómo sea administrado, cómo sea el ingreso en el cuerpo. Entonces, es muy relativo hablar de cuál es la sustancia más letal, porque, insisto, como decía Paracelso, la dosis hace al veneno. Cuánto, no es lo mismo, inclusive, cuánto puede soportar una persona normal de 70 años. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el doctor Benjamín Ruiz Loyola, experto sobre armas químicas de la Organización para la Prohibición de las mismas. Doctor Luis Loyola, bueno, pues muchas preguntas han llegado con base en lo que usted ha comentado, pero mire, tenemos pocos minutitos, poco tiempo, pero hay una que dice, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de cocaína, es un derivado de la hoja de coca, sabemos sus efectos, es para levantar el ánimo, dice, pero el caso de fentanilo, dice, ¿por qué la gente se hace tan adicta? Interesante pregunta, ¿cuál sería su respuesta? Es una característica de los opiáceos. Estos ocupan ciertos sitios activos en el cerebro que provocan sensación de placer, pero a la vez que provocan la sensación de placer, causan, por un lado, adicción y por otro, tolerancia. ¿Qué quiere decir? Adicción quiere decir que no se puede vivir sin consumirlos. Se sí sufre el síndrome de abstinencia. Y la tolerancia implica que la misma dosis ya no me da el mismo placer que antes.
entonces necesito aumentar la dosis. El problema es que así como causa sensación de placer, también provoca otro tipo de problemas, como por ejemplo taquicardia, puede llegar a causar un paro cardíaco, un paro respiratorio, fallas en el hígado, fallas renales, dependiendo nuevamente, como lo decía antes, dependiendo de la dosis. Entonces es bastante complicado. La cocaína per se es un problema serio, pero se tiene mucho más idea de las dosis que se pueden manejar. El problema es que con el fentanilo, dosis muy pequeñas pueden producir efectos muy grandes. Y ahora hay derivados del fentanilo, que a todos los llaman fentanilo indistintamente, que son todavía más activos que el propio fentanilo, como uno llamado carfentanilo, otro llamado surfentanilo. Y entonces es un problema porque cada que se tiene una metodología para detectar drogas derivadas de fentanilo ya conocidas, ya aparecieron 3 o 4 nuevas que son desconocidas para las autoridades en el mercado. Entonces es sumamente complicado. Es el mismo problema que ocurre con el uso de drogas en los deportes. Cuando se encuentra el tipo de esteroides que están utilizando algunos atletas y se tiene ya la metodología para su identificación, en el mercado ya hay nuevos esteroides que no se detectan y no se conocen con tanta facilidad. Interesante, doctor. Oiga, y por último, el que Donald Trump firme decreto para clasificar el fentanilo como arma de destrucción masiva, en la práctica, ¿qué significa? Significa que está autorizándose a sí mismo a hacer lo que Estados Unidos hizo en 2003 en Irak. Mandar a su ejército a buscar a los productores de fentanilo para acabar con ellos, independientemente de que no haya un estado de guerra declarado y de que no haya una autorización del país para que lo haga. Simplemente se está autorizando a sí mismo a hacer lo que quiera. Y ya vemos que sin declaraciones lo que ha estado haciendo eh, con los supuestos barcos transportadores de droga en el Caribe y en el Pacífico, y ahora con esta nueva orden de bloquear todos los buques petroleros que salgan de Venezuela, bueno, pues vemos hacia dónde se está enfocando. Entonces, un día se le puede ocurrir mandar a 1000 Marines a territorio mexicano a destruir laboratorios donde se fabrica el fentanilo. Efectivamente, y como él ha declarado en varias ocasiones, la inteligencia americana tiene ubicados a los líderes donde viven, donde se mueven, donde tienen sus centros de producción, donde tienen sus métodos de distribución, pues él puede ampararse en eso, aunque no sea legal en ningún lugar del mundo, este, para lanzar un ataque preventivo para salvar a su juventud de estos problemas. Entonces, ¿usted ve probable que en territorio mexicano en cualquier momento, sin advertencia alguna, se puedan presentar tropas norteamericanas para combatir el fentanilo? Ojalá y me equivoque, pero sí, creo que es posible. Doctor, es un placer haber platicado con usted, sobre todo por su enorme conocimiento y claridad. Gracias, Oscar Mario, estoy para servirte. Un saludo al auditorio. Gracias, doctor Benjamín Ruiz Loyola, expertísimo en armas químicas.